Muy bien, apreciados estudiantes, en este video tutorial entonces ya lo que vamos a hacer es enfocarnos en el administrador Heidi SQL para la base de datos MariaDB 10.2. Vamos a olvidarnos por ahora de PHPMyAdmin, que administraba la base de datos 10.1, y vamos a solucionar un caso similar al del caso que ustedes tienen. Fíjense que en el caso de la actividad calificable número 1 se pedía que usted implementara un sistema de gestión de bases de datos en el modelo físico, es decir, ya desplegarlo en una base de datos de acuerdo pues a las características que la actividad decía. Yo no voy a utilizar el mismo ejemplo de la actividad porque estaría solucionándoles el problema, sino lo que voy a hacer es tomar un modelo diferente, que aquí lo tengo, fíjense, y me piden esto, que despliegue este modelo de bases de datos. Yo ya lo diseñé, ese es mi modelo relacional, un modelo que simula la relación que hay entre alumnos, profesores y materias. ¿Sí? Pensemos que un instituto pequeño me pidió eso para guardar la información de profesores, materias y alumnos y llevar un registro de toda esa información. A la final me queda este modelo relacional y cuando en la actividad calificable me piden lo siguiente, cuando me piden demostrar cómo se implementa en cada sistema de gestión de bases de datos la base de datos diseñada, pues lo que me están diciendo es, oiga, este modelo relacional, este modelo lógico, transfórmelo a un modelo físico, es decir, llévelo ya a una base de datos. Ese modelo debe tener algunas características y debe mostrarme usted en un video tutorial cómo lo implemento, explicando cómo se crean las tablas, cómo defino los tipos de datos y cómo establezco las relaciones en el sistema de gestión de bases de datos. Mi sistema de gestión de bases de datos es MariaDB y el administrador que voy a usar es Heidi SQL y debo entonces desplegar el modelo que estoy mostrando acá, crear las tablas, crear los campos, los tipos de datos, crear las relaciones y también al final ilustrar cómo insertar datos, algunos datos en las tablas. Entonces usted se pone manos a la obra y dice, bueno, entonces mi modelo tiene una tabla llamada alumno. Comencemos con esta tabla, tiene 3 campos, ID alumno, nombre alumno y apellido alumno. Usted se vaya a su administrador y entonces lo primero que hay que hacer es crear una base de datos, ¿sí? El problema no me dice cómo se llama la base de datos, pero entonces, de acuerdo al contexto, yo la voy a llamar base de datos instituto. Entonces le doy clic derecho aquí en la parte izquierda donde dice Local Server MariaDB y le doy crear nuevo y le digo que quiero crear una base de datos. Me dice cuál es el nombre, entonces le voy a llamar base datos instituto. Usted lo puede llamar como usted quiera. Recomiendo que dejen esta collation, este conjunto de caracteres UTF General CI internacional para que no tengan problemas con caracteres extraños internacionales. Esto es lo más recomendable y le damos a aceptar. Fíjense que en la parte izquierda ya quedó mi base de datos llamada base de datos instituto, ¿cierto? Entonces usted sencillamente le da clic y fíjense que dice 0 bytes. Usted no ha creado nada allí, en esa base de datos no hay nada. Entonces se para encima de la base de datos, le da clic derecho y le dice otra vez crear nuevo, pero esta vez va a crear una tabla. Entonces al darle clic me sale una opción, fíjense este panel, voy a alejarme un momento para mostrar todo lo que me ofrece y básicamente me ofrece la opción de crear la tabla, ¿cierto? En la parte inferior está la consola y me va mostrando el código SQL que se va ejecutando. En otro módulo nos vamos a enfocar en el código SQL. Fíjense que por ejemplo la instrucción para crear tablas aquí me la debe estar mostrando. Fíjense que miren, acá está create database, aquí está la instrucción que ejecutamos cuando se creó la base de datos del instituto, create database, entre comillas base de datos instituto, y si sigo bajando, aquí me va a aparecer la instrucción de creación de la tabla. Así como no la he creado todavía, no me aparece, pero vayan prestando atención en la parte inferior, cuando aquí digo que la tabla se llama, como dice, alumno y con A mayúscula, voy a hacer tal cual como lo muestra el modelo. Si quiero le puedo añadir comentarios y luego procedo a agregarle columnas. Miren, le dan clic en este botón que dice agregar y entonces le voy a agregar la columna. La primera columna se llama ID alumno y es de tipo entero, es decir, me va a guardar datos de tipo entero, entonces le coloco ahí ID alumno, la I en minúscula, tal cual como me lo muestra el modelo. Y acá el tipo de datos es entero, ¿sí? Fíjense que el mismo modelo me dice que esa es la llave la llave primaria porque tiene el símbolo de llave. Entonces allá en mi administrador de bases de datos Heidi SQL tengo que hacer lo mismo. ¿Cómo lo hago? Me paro encima del campo, ¿sí? Y le doy clic derecho y le digo que quiero crear un nuevo índice, que esa es un índice primario, ¿cierto? Le doy clic
y entonces fíjense que ya le aparece una llave en la parte izquierda, el ID alumno va a ser la llave primaria. Si le dejo este chulo aquí que dice permitir null, significa que pueden permitirse caracteres vacíos, es decir, que el campo queda vacío, entonces no vamos a colocar este elemento porque no podemos dejar llaves primarias vacías. Y en valor predeterminado le decimos que quede sin valor predeterminado, es decir, que no me le coloque nada a ese campo, que la persona que ingrese un alumno obligatoriamente tiene que ingresar un ID alumno. ¿Listo? Procedo a crear los siguientes campos. El segundo campo se llama nombre alumno. Y el tercer campo se llama apellido alumno, los dos de varchar de 45 caracteres, ¿cierto? Entonces aquí donde dice int le doy clic, busco varchar, que significa un carácter variable. De todas maneras, en la parte izquierda acá le da una descripción de qué significa varchar, a variable length string, es decir, un carácter de longitud variable, y le digo que la longitud de ese carácter es de 45, tal cual como lo dice el modelo. Yo puedo decirle acá, si le digo permitir null, que pueden quedar los nombres vacíos, y donde dice sin valor predeterminado le digo null, y entonces la base de datos me va a aceptar IDs, pero puedo dejar vacío el nombre y el apellido. Esto no es una práctica recomendable, solamente lo hago por propósitos pedagógicos para mostrarles cómo funciona esto, pero lo ideal es quitar este chulito y que quede sin valor predeterminado, es decir, obligar a la persona a ingresar el nombre del alumno, y otra vez le doy clic en el botón agregar, y el apellido del alumno, ¿cierto? También un tipo de datos varchar, ese campo tiene un tipo de datos varchar también de 45 caracteres. Cuando ya está listo, fíjense que hay un botón aquí en la parte inferior que dice guardar. Yo quiero que presten atención cuando le dé clic en guardar y que presten atención a la zona de aquí abajo, porque se va a ejecutar el código SQL que crea esas instrucciones. Voy a ampliar esto un poquito para que podamos ver con mayor comodidad esas instrucciones. Y voy a bajar al final para que se muestre desde el principio y le digo guardar. Y miren cómo se muestra unas instrucciones ahí que me crearon las tablas, ¿cierto? Voy a alejarme un momento para poder ubicar la instrucción SQL. Miren, ahí está, create table, y creo la tabla alumnos. Me voy a acercar con el ID alumno de tipo entero no nulo, nombre del alumno, apellido alumno y la clave primaria que era ID alumno, ¿cierto? Es decir, este tema del código lo vamos a analizar en el módulo de objetos de diseño y consulta de bases de datos. En este módulo de objetos de bases de datos no nos interesa el código, sino nos interesa es manejar acá los conceptos de bases de datos. Aquí los objetos, ¿cuáles son? Bases de datos, tablas, campos, tipos de datos. Esos son los objetos de la base de datos. Ya creé mi tabla llamada alumno. Ahora vamos a crear la tabla llamada matrícula y establecer las relaciones. Y eso es lo que se pide realmente en la actividad, que usted me construya el modelo físico en el sistema de gestión de bases de datos tal cual como lo dice el modelo lógico. Fíjense que no es difícil, es sencillamente transcribir este modelo lógico al modelo físico. La tabla se llama matrícula y vamos a crear entonces aquí en la base de datos, miren que cuando le doy clic ya aparece la tabla llamada alumno. Si se dan cuenta ya está alumno, entonces le vamos a dar clic derecho, crear nuevo, otra tabla. Fíjense, y el nombre de la tabla, ¿cuál va a ser? Materia, creo que era. Vamos a mirar el modelo rápidamente. Matrícula, porque un alumno matricula materias. Entonces, matrícula. El nombre del campo, el primero es ID matrícula. Lo vamos a dejar de tipo entero. Y para agregarle la llave primaria es clic derecho, agregar columna, clic derecho, crear nuevo índice y que sea índice primario. ¿Listo? El siguiente campo se llama fecha de matrícula, la fecha en la que usted matricula la materia. Fecha matrícula, esto es del tipo date, según lo muestra el modelo, ¿cierto? Es del tipo fecha, date en inglés significa fecha. Entonces colocamos acá que ese es del tipo date y vamos a agregar una nueva columna que sería el periodo, para qué periodo usted está matriculando la materia y la vamos a dejar de varchar de 45 caracteres, ¿sí? El periodo 2017-15, 2017-23, es decir, el periodo en el que usted está inscribiendo, matriculando ese módulo. ID alumno, ¿sí? El ID alumno, fíjense que el ID alumno me relaciona con el alumno y aquí en el modelo ya encuentro este
este modelo necesitaría una modificación, porque fíjense que le agregué acá el ID alumno. Es decir, acá está 2 veces repetido este campo, porque esta sería ya la llave primaria, porque es el ID alumno el que me va a permitir establecer la relación entre el alumno y la matrícula, porque un alumno puede matricular muchas materias y esta es una tabla intermedia, ¿cierto? Que me va a permitir a través del ID alumno establecer la relación entre las dos entidades, ¿cierto? Entonces esta de acá, hagan de cuenta que no existe, pues ese modelo pues lo tomé como ejemplo, pero la idea es ilustrar cómo es el despliegue físico. Entonces vamos a seguir con el FK ID alumno. Entonces acá le digo agregar, y entonces viene FK-ID alumno, y que la FK hemos dicho representa una llave foránea o significa llave foránea y tiene que tener el mismo tipo de datos que el ID alumno. Si acá está en entero, fíjense que aquí el FK ID alumno también es de tipo entero. Entonces defino ese tipo de datos como entero. Vamos a quitarle los chulos de permitir null, porque esto asegura integridad referencial en las bases de datos, es decir, no vamos a permitir que esos campos queden vacíos. Y le damos por último otra llave foránea que se llama FKID materia, ¿sí? Que eso ya pues luego establece la relación con la otra entidad, ¿cierto? FKID materia también es de tipo entero y listo, ya quedaría nuestras dos tablas. Le digo guardar. Efectivamente, ya cuando voy acá a bases de datos, fíjense que se crearon alumna y matrícula. La idea es seguir creando todas las tablas, pero yo en qué me voy a enfocar, ¿cierto? Supongamos que mi modelo solo tiene estas dos tablas. Ahora voy a establecer las relaciones entre esas dos tablas a través de las llaves foráneas. Y por último, insertar datos. Eso es lo que pide la actividad calificable. Despliegue el modelo físico, establezca las relaciones e insértele datos. Entonces, ¿cómo establezco las relaciones entre las llaves foráneas? ¿Cierto? Entonces nos vamos allá a nuestro sistema de gestión HeyD SQL y fíjense que en la parte superior hay una opción que se llama llaves foráneas. ¿Sí la ven? Una es índices, que es la que me permite establecer las llaves primarias, y la otra se llama llaves foráneas. Entonces, la llave foránea, ¿dónde está? Según mi modelo, la llave foránea se encuentra en la tabla matrícula, ¿cierto? Entonces tengo que ubicarme en la tabla matrícula y darle clic en esa pestaña de llave foránea, porque ahí es donde se encuentra la llave foránea. Entonces doy clic, fíjense, en mi tabla llamada matrícula, ¿sí? Sé que estoy en la tabla matrícula, ¿por qué? Porque fíjense que aquí me sale ID matrícula, todos los datos de matrícula. Y le doy clic en la pestaña llaves foráneas. Entonces ahora ahí le voy a decir, voy a agregar una llave foránea. Le doy clic en este botón llamado agregar. Y digo que esa llave foránea se llama tal cual como se muestra aquí abajo, ¿cierto? FK-ID alumno, porque voy a relacionar la matrícula con el alumno, ¿cierto? ¿Qué más le tengo que configurar? Miren, aquí en la derecha me van saliendo más opciones. Me voy a alejar un momento para que usted la vaya viendo. Columnas, FK-ID alumno. ¿Con quién se está relacionando, cierto? Miren, entonces acá yo escojo FK-ID alumno, es decir, esa llave foránea pertenece a FK-ID alumno. O sea, esta que estoy creando acá se está correspondiendo con esta de acá, FKID alumno, ¿sí? ¿Con qué tabla se está referenciando? Pues miren, eso se mira mejor acá con el modelo, igual usted ya luego adquirirá destreza. Este FKID alumno se está referenciando con la tabla alumno, entonces tengo que escoger allá el campo llamado alumno. Mire, tabla de referencia, le doy clic en la lista desplegable y me sale alumno. ¿Cuál es la columna foránea? ¿Con qué columna se está relacionando? Con el ID alumno, ¿cierto? Y en update y en delete yo le puedo decir, esto ya lo habíamos también visto en MySQL Workbench, que actualice y elimine en cascada. Lo ideal es dejarle estas opciones. Y de esa manera entonces yo establecí la relación entre las llaves foráneas que tiene la tabla matrícula, la estoy relacionando con la tabla alumno a través del campo ID alumno, ¿cierto? Eso fue lo que hice en HeyD SQL, miren, esto fue lo que hice, miren. El nombre de la llave se llama FKID alumno, tal cual como el campo. La columna es, pues, FKID alumno, ¿cierto? La tabla de referencia es alumno, la columna con la que me estoy referenciando es ID alumno, y que actualice y elimine en cascada. Cuando yo le digo guardar, se ejecuta esa consulta. Fíjense que también le aparece ahora este elemento indicándome que se estableció una relación
a la llave foránea y listo. Ya he establecido una relación, es decir, lo que hice acá con ese código, haciendo estos procesos y que abajo se ejecutó, fíjense lo interesante que se ejecutó acá. Eso es una instrucción alter table que ustedes luego me la van a tener que hacer. Todo esto que estamos haciendo con el gestor, con el administrador de la base de datos, luego lo van a tener que hacer por código, aprender a codificar y relaciones entre las bases de datos. Pues lo estamos haciendo de una manera gráfica, ¿cierto? Pero esta parte de abajo la hacemos en otro módulo. Por ahora lo ideal es familiarizarnos con la parte de arriba. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Esto. Creé dos tablas, ¿cierto? Luego de haber creado las dos tablas, entonces establecí la relación a través de la llave foránea FKID alumno, que se relaciona con la tabla alumno a través del ID alumno, ¿cierto? Así es como se relacionan dos tablas. Ahora, ¿para qué sirve todo esto? Vamos a mirar ya la última parte, que era lo que se pide en la actividad. Digamos que usted ya terminó de establecer las tablas, establecer sus relaciones. Ahora lo que dice las instrucciones de la actividad calificable es: ilustre cómo se insertan datos en el sistema de gestión de bases de datos. Usted es sencillo, usted sencillamente entonces va al alumno, ¿sí? Y donde dice acá en la parte superior donde dice datos, le da clic y dice, listo, vamos a empezar a agregar alumnos. ¿Cómo lo hago? Miren, aquí arriba hay un botón que parece un más y que se llama agregar. Mire, si me quedo ahí quieto, dice insertar fila en la tabla. Entonces vamos a agregar un alumno. Mire que cuando le doy clic en el más se habilita estos campos. Entonces le digo que el ID del alumno, el ID, digamos que ese es el código 45644. Él se llama Elfar y el apellido Morantes. Ese es el primer alumno. Y hay otro alumno, le doy enter. Y entonces el código es 25489, ¿sí? Ese alumno se llama Edison y el apellido Monsalve. Tenemos dos alumnos, ¿sí? Bueno, ingresemos un tercero, digamos un familiar, con código, digamos, 12365. Y se llama, fíjense que ahí me salió un error porque lo iba a dejar blanco, en vacío. Yo ya me iba a saltar, mire, iba a hacer otra cosa, pero él me da error. Por eso es importante lo que les decía de no dejar nulo. Si ustedes dejan nulo, les recibe el campo en blanco y eso genera problemas de integridad en la base de datos. Entonces, si ya creé un código, me obliga a crear otro alumno. Entonces, este se llama Salomé Morantes. ¿Listo? Ya están los alumnos. Ya inserté datos. Ya ilustré cómo se insertan datos en la tabla alumnos. Pero ahora vamos a la tabla matrícula, porque esa tabla también debe tener datos. Entonces, esta matrícula, vamos a darle clic. Estamos, acuérdense, aquí en la pestaña datos, porque ya no estamos mirando la tabla, sino los datos. Y le doy clic en agregar. Esta es la matrícula 1645, hecha el 18. Ahí puede colocar usted cualquier dato. Mira, hoy cogió la de hoy, 30 de agosto del 2017. Pero voy a coger otro. Voy a coger, por ejemplo, 18 de noviembre de 1983, ¿sí? Esto sencillamente es un ejemplo. Entonces, por eso no importa los datos que usted coloque. Entonces, 1983, noviembre 18. El periodo estamos trabajando en digamos que es 1983-1, ¿sí? FKID alumno, fíjense que es la llave foránea. Aquí está la magia de todo y con esto despido el video. Y es, bueno, profe, ¿y para qué sirve establecer relaciones? ¿Para qué me sirve esto de acá? ¿Sí? ¿Para qué sirve que yo establezca relaciones? Si usted ya estuvo leyendo, aseguran integridad referencial de los datos. ¿Cómo así, profe? Pues que si usted aquí tiene un alumno con un ID 45644, que es Elfar Morantes, y va a registrar una matrícula de ese alumno, si yo no coloco un código que exista en la tabla alumnos, no me va a recibir la matrícula. Esa es la magia de todo, señoras y señores. Por ejemplo, si yo me equivoqué y el código que coloqué fue 45648, y ese código no está allá en la tabla de alumnos, pues no me recibe el dato. Esa es la magia de todo esto, señoras y señores. Que usted, cuando establece relaciones correctas entre las tablas, lo obliga, miren, ahí cuando lo doy en FKID de alumno, a ingresar un alumno que existe. Aquí en este caso me está obligando a ingresar a Edison, a Elfar o a Salomé. Pero si yo, por decir algo, quiero ingresar un dato diferente, ¿cierto? Digamos, sigamos acá lo que estábamos haciendo, ¿cierto? La matrícula 19255 del 30 de agosto del 2017, periodo 2017-2,
Si yo quiero que el FK del ID alumno, yo digo, no, es 8539, no me lo recibe, no me deja escribir. Me dice, mire, solo escoja entre esos tres, está solo el FAR. Y la materia, si yo allá tengo relacionado en mi modelo, fíjense, voy acá a bajar nuevamente. Allá tengo unos códigos de materia, pues solo puedo relacionar materias que existan en la tabla materias y por este lado alumnos que existan en la tabla alumnos. Esa es la magia de las relaciones, estudiantes, que usted no puede ingresar datos que no existan en las tablas que están relacionadas a través de las llaves foráneas. Eso quiere decir que yo no voy a poder ingresar en la matrícula alumnos que no existan en la tabla alumnos y no voy a ingresar en la materia materias que no existan en las tablas materias, ¿cierto? La matrícula solo me va a recibir datos que existan en esas tablas que están relacionadas. Entonces, señoras y señores, como conclusión era eso, ¿cierto? Aquí ya puedo colocar cualquier otro valor porque pues no las relacioné. Voy a después terminar todo el modelo, solo que en el tutorial quería ilustrar eso. ¿Qué se pide? ¿Qué es desplegar el modelo físico, crear el modelo físico, construir una base de datos? Yo la llamé base de datos instituto. Traducir el modelo lógico, que es el modelo relacional, a un sistema de gestión de bases de datos, que nuestro sistema de gestión de bases de datos es MariaDB 10.2. El administrador de datos es ese programa que me sirve para administrar la base de datos, se llama HeyDSQL. Creé las tablas, la tabla llamada alumno con sus correspondientes llaves primarias y sus tipos de datos. Creé una tabla llamada matrícula con su correspondiente llave primaria y sus llaves foráneas. Y luego, cuando están establecidas correctamente las relaciones, procedo a ingresar datos. Si las relaciones son correctas, en las llaves foráneas solamente voy a poder ingresar datos que estén en las tablas relacionadas. Para el caso de la matrícula, solo me deja ingresar a Edison, porque existe en la tabla de alumno, a Elfar o a Salomé. Cuando usted haya hecho eso, cuando haya terminado ese modelo físico, pues sencillamente hace un tutorial. Usted ya lo tiene claro, hace el tutorial de cómo se crean las tablas, las relaciones y cómo se insertan datos, y eso es lo que yo les voy a evaluar en la actividad calificable número 1. Cómo se implementa en un sistema de gestión de bases de datos el modelo relacional, que es el modelo lógico de las bases de datos. Espero que este video les sirva para comprender cómo HeyDSQL es un administrador de datos para un sistema de gestión de bases de datos llamado MariaDB. Y esto es lo que se pide. Ya entonces, cuando usted termine, sencillamente me envía el video con el producto terminado. ¿Listo? Entonces, en otro video tutorial explicaré cómo se construye ya todo el modelo, es decir, esta fue la primera parte. En la siguiente parte ya no me detengo a hacer explicaciones, sino a construir todo el modelo de manera completa.